vamos a la lectura del libro, si no, se nos pasa la hora. Y siendo esto tan interesante, vamos a terminar leyendo poquito. Bueno, estamos ahora, hacemos un poquito de silencio de ese ruidito, tiki tiki tiki, y continuamos. Sara, ¿podrías orar, por favor? Señor, gracias por permitirnos levantarnos este día y te pido que guardes este día y también lo que puedo leer. Amén. Amén, gracias, Señor. También cuando oramos por el momento de recibir la palabra, también somos conscientes de las entidades espirituales que pretenden venir a molestar, que sean expulsadas en el nombre de Yeshua. Bueno, hemos leído el... Vamos a hacer un pequeño borrador, que eran las distinciones entre las clases sociales fueron abolidas. Entramos dentro de esto y leímos... Ah, claro, sí. Bueno, habíamos empezado anteriormente. Sí, porque avanzamos. Que era el punto B, la cruz derribó la pared intermedia, las clases sociales fueron abolidas y nos quedamos en el punto 4, que son las distinciones entre varón y mujer fueron abolidas. Entonces eso que haya uno que tiene que gobernar y... Bueno, fueron abolidas. Vamos a verlo. ¿Vamos ahí? ¿Vamos, Efraína? Sí. ¿Sí? Vale, ok. Natu, ¿vamos? Sí. Ok. ¿Isaías? Sí. Muy bien. ¿Sara? Sí. Oh, muy bien. ¿Mamá? Sí. Ah, sí. ¿Yo? Sí. A mí me falta que diga que no. La cuarta distinción que ha sido abolida en Cristo es la relación con el género de las personas, es decir, la distinción entre varón y mujer. En este mundo, los varones cumplen un determinado papel, mientras que las mujeres cumplen otro distinto. Asimismo, en lo referente a la administración de la iglesia, el varón tiene su lugar y la mujer tiene el suyo. En la familia, el esposo tiene su lugar y la esposa tiene la suya. Sin embargo, en Cristo y en el nuevo hombre, tanto el hombre como la mujer tienen la misma posición y no hay diferencia entre el uno y el otro. En Cristo, el varón no tiene un lugar especial y tampoco la mujer, debido a que Cristo es en todos. A este aspecto, a este respecto, el varón no define de la mujer. Vale, ahí está. Lo leí mal. Dice, a este respecto, el varón no difiere de la mujer. ¿Diferir qué? Que no tiene un punto de diferencia. Bueno. Diferencia, ¿vale? De la mujer. Les ruego que no se olviden que cuando se trata de asuntos espirituales no hay distinción entre varón y mujer. Estamos hablando de asuntos espirituales. Entonces una mujer dice, bueno, mira, la Biblia dice que no hay diferencia, que tanto el papel nuestro como el tuyo somos lo mismo. Así que anda vos al hospital y que te saquen el niño de tu panza, no de la mía. No, son en términos espirituales. ¿Vale? Claro. Somos uno. Luego están todas las distorsiones sociales que se han establecido, creyendo de que, porque vos fíjate que la sociedad dice, no, si somos iguales todo delante de Dios. Entonces, claro, pelean por ciertos derechos, distorsionándolo todo. Y es lo que Satanás hace, coge un punto de vista, pero eso sí, luego se olvidan de la santidad, de un montón de aspectos, pero bueno, este lo cojo que me interesa, vamos a hacer algo. Pero Satanás lo agarra, lo arruga, lo pisotea, lo escupe y lo propone, rompiendo todos los esquemas. ¿Sí? Ok. Ya dijimos que cuando se trata de algunas áreas de servicio en la iglesia, las hermanas ocupan un lugar distinto al de los hermanos. Interesante. Pero esto tiene que ver solo con la cuestión de la autoridad. Hoy en día en Cristo no existe distinción entre varón y mujer. ¿Entienden? ¿No? Hay autoridad delegada que difiere
pero no en términos espirituales. Hay que entender eso, que es el término espiritual. ¿Vale? Okay. Un hermano es salvo mediante la vida de Cristo, la vida del hombre, la vida del hombre de Elohim. De la misma manera, una hermana es salva mediante la vida de Cristo, la vida del Hijo de Elohim. En la Biblia, en chino, todas las veces que se traduce hijos e hijas, en el idioma original, decía simplemente hijos. Esta única palabra no permitía distinguir al varón de la mujer, aun cuando en el uso era de género masculino. Por nacimiento, yo soy hijo de Elohim y debo madurar como tal. Un hijo es de género masculino. Sin embargo, aquí la palabra describe tanto a los hermanos como a las hermanas. En todo el Nuevo Testamento únicamente. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 17, se refiere específicamente a los hijos y a las hijas. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, lo que dice es, ¿cómo sería en término espiritual? Por ejemplo, en el nacimiento, en término espiritual, ¿vale? Somos tanto el hijo como la hija, no hay diferencia. Vale, porque eso no tiene nada que ver con lo que dijo Pablo, que dijo que la mujer calle, eso es otra cosa. Sí, dentro del trasfondo de lo que se menciona ahí, era por el jaleo que se montaba, es decir, el ruido, las distracciones molestas. Ayer estaba en una reunión y mientras estábamos hablando, dos hermanos se ponen a hablar ahí en medio de... Y entonces uno dice, uy, perdón. Es decir, se dio cuenta de que estaba interrumpiendo. Estábamos en una reunión abierta, donde todos podemos participar. Todos tienen el derecho de hablar. Pero si alguien está hablando, mientras tanto hace silencio. Que era lo que no sucedía en ese entorno. Entonces, por historia, las mujeres hablaban porque querían preguntar cosas. Los judíos sabían muchas cosas de los secretos y los misterios del Señor. Y ellos estaban ahí, por eso Pablo luego continúa diciendo que la mujer calle, pero que luego le pregunte en la casa al marido. Claro, porque en ese momento estaban enseñando, y si no entendían algo, que se lo preguntaran. Tome nota, pregúntele en casa, y su marido va a tomarse todo el tiempo de hacerle entender. Que es muy diferente, estamos avanzando en un misterio que hemos encontrado de las Escrituras, y tenemos que parar este misterio mientras está el Espíritu queriendo ministrarnos. Lo tenemos que parar para atender algo, y no es que sea menor, porque para la hermana era muy importante, pero bueno, el Señor Yeshua entonces pisó la tierra con su pie, pisó la tierra, es muy importante para ella saber eso. Nosotros ya sabemos que pisó la tierra con su pie, normalmente estuvo caminando, no estuvo volando, pero para ella era importante, un ejemplo. Pregúntele eso a su marido. ¿Sí? Entonces, a eso se refería. Después de que hemos creído en Elohim y hemos sido liberados y separados del mundo, así como de toda su influencia contaminada e inmunda, Elohim nos recibirá como un padre, y nosotros seremos sus hijos e hijas. Este es un asunto entre Elohim y nosotros como individuos. No estamos hablando acerca de lo que una persona es en Cristo. Por esto dice, hijos e hijas. Si una persona padece sufrimiento por causa de Elohim y sufre pérdidas por causa de él, Elohim llegará a ser un padre para dicha persona. Si eres varón, Elohim te recibirá como hijo. Si eres mujer, Elohim te recibirá como hija. Elohim lo recibirá como hijos e hijas. Él es el Señor todo suficiente. Y Él es el poseedor de todas las cosas. Este es un asunto que trata de lo que una persona es ante Elohim. No tiene que ver con lo que él o ella sea en Cristo. En Cristo nosotros todos somos hijos de Elohim. Y no hay distinción entre varón y mujer. No existe en absoluto tal distinción.
Cierta vez le pregunté a un hermano en el Señor que trabajaba como artesano en Shanghái: hermano, ¿cómo les va a los hermanos en su ciudad? Y él me contestó: ¿me estás preguntando acerca de los hermanos varones o de las hermanas mujeres? Tal respuesta no podía haber sido mejor expresada. Es una de las experiencias de las expresiones más ciertas que se han dicho. Tanto los hermanos varones como las hermanas mujeres, todos somos hermanos. En Cristo no existe tal distinción, lo que corrobora la verdad bíblica. Cuando acudimos al Señor y le tocamos, superamos toda distinción que existe entre varón y mujer. Estamos más allá de todo género. Ante el Señor y en Cristo no existe diferencia alguna entre varón y mujer. Voy a bajar un poquito esto porque me distrae. No sé si os distrae a vosotros. ¿Está bueno? ¿Qué te iba a decir? Dice si puede porque tiene frío. ¿Tiene frío? Vale, entonces le bajamos. ¿Ahora se te fue frío? Sí. Mira, rápido se le baja el frío. Es digital la tía. Punto B, punto B. Punto 5. Y es V. Estamos en España. No puedo hablar en Argentina. Estoy en España. Punto V. Punto 5. Punto 5. Ah, vale. Punto 1. Dice: las distinciones étnicas fueron abolidas. Según la Biblia existe otra distinción entre griegos y judíos. Los judíos son un pueblo muy religioso, mientras que los griegos son un pueblo que se identifica con la filosofía y la sabiduría. Históricamente, si uno habla de religión, se piensa en los judíos, y si uno habla de filosofía, piensa en los griegos. Todas las ramas de la ciencia y la filosofía tienen su origen en los griegos. Todos los términos científicos que usamos actualmente tienen sus raíces en el idioma griego. Por tanto, el pueblo griego simboliza la sabiduría. Si uno desea hablar de la ciencia y de la filosofía, tiene que remitirse a los griegos. Pero si uno desea hablar acerca de la religión, tiene que remitirse a los judíos. Estas son distinciones de grupos étnicos. Las personas que viven en diferentes religiones en diferentes regiones de la tierra, con frecuencia poseen sus propias características étnicas. Por ejemplo, aquellos que se criaron en el sur son más afectuosos, mientras que aquellos que se criaron en el norte son generalmente más reservados. Gracias, Efraína, por no distraer, hija. Eres muy atenta. ¿Se dieron cuenta que los que se criaron en una zona de un país son diferentes en carácter que otros? ¿Se dan cuenta, no? Sí. Sí. Los sureños son generalmente más severos, mientras que los norteños son por lo general más serios. Mira, interesante, ¿eh? Las personas que viven en las regiones tropicales gustan de bailar y cantar todo el día, mientras que a los norteños, en especial los del norte de Europa, no les gusta ni siquiera mover el dedo del pie para saltar. En lugar de ello, se muestran reservados y son más conservadores. Pero los sureños pueden ser cristianos tanto con los norteños. Vale, pueden ser cristianos tanto como los norteños. Ahí está, porque había un punto. Los judíos pueden ser cristianos y los griegos también pueden ser cristianos. Los sabios pueden ser cristianos y los religiosos también pueden ser cristianos. En Cristo no hay distinción entre judío y griego. Algunas personas gustan de razonar y les encantan hallar una explicación para todo. Otras personas gustan de hablar acerca de la conciencia. ¿Acaso esto quiere decir que hay dos clases diferentes de cristianos? Según la carne, estos son dos totalmente distintos. Estos son dos, lo dije medio raro, ¿no? Sí. Según la carne, estos dos. Lo di vuelta. Mi ojo dieron vuelta a la frase. Según la carne, estos dos son totalmente distintos. Uno es rígido por su intelecto, por su mente, mientras que el otro es
regidos por sus impulsos, por sus sentimientos. Pero en Cristo no hay distinción entre griego y judío. No solamente las diferencias de nacionalidad desaparecen, sino incluso las diferencias étnicas también desaparecen. Una persona que es reservada por naturaleza puede ser tan cristiana como una persona que es efusiva. Aquellos que son rígidos por su mente, aquellos que son regidos. También hay personas que son rígidas por su mente, pero acá no es lo que quiere decir. Aquellos que son... Claro, yo pensé que era eso lo que dijiste, que era rígido, que era muy... Sí, muy estricto, tiene así la mente muy matemática. ¿Sí? Entonces, aquellos que son regidos por su mente pueden ser cristianos. Aquellos cuya conducta es regida por sus emociones también pueden ser cristianos. Todo tipo de gente puede ser cristiana. Puesto que todo tipo de persona puede ser cristiana, uno debe aprender a renunciar a sus propias características étnicas. El entrar en la iglesia, por sus propias características étnicas al entrar en la iglesia. Porque tales cosas no existen en la vida de iglesia. Hoy en día surgen muchos problemas en la vida de iglesia debido a que mucha gente trae consigo sus características étnicas, su propio sabor étnico. Es decir, aquellos procuran introducir sus propias características distintivas. Cuando se reúnen personas locuaces y efusivas, su grupo se convierte en un grupo muy locuaz y efusivo. Pero cuando se reúnen personas de carácter reservado, su grupo es un grupo bastante callado y reservado. De este modo se cultivan muchas diferencias entre los hijos de Elohim. El grupo de hermanos con el que fui a visitar son muy efusivos. Son efusivos. Sí, son de meterle caña al asunto, dije. Entonces, les ruego que no olviden que las distintas características étnicas no tienen cabida en la iglesia, ni en Cristo, ni en el nuevo hombre. No conceden a una persona No condenen a una persona por el simple hecho de que ella posee un temperamento distinto al suyo. Ustedes tienen que darse cuenta de que probablemente los demás tampoco tienen en muy alta estima vuestra manera de ser. Claro, porque yo no tengo problema, me puedo adaptar a lo tranquilito y a lo efusivo, ¿viste? Voy ahí y monto jaleo también. Claro. Pero hay quienes no tienen ese carácter. Irían ahí, se sentirían raros y lo mismo, no, están todos locos acá. Claro, se sienten como cohibidos, más Claro, se sienten cohibidos. Y luego también juzga, dice, no, esto está mal, debe estar mal. No, esto está mal. No, el hermano, son así los hermanos. Y justo coincide de que ellos le gusta meter caña, dice una palabra y ¡ay! Se tiran al suelo, patean, tiran la mesa de cristal por la ventana ahí. ¿Viste? Ese era súper entusiasta. Y hay otro que no, que decís una frase que es una bomba, ¿viste? Que el otro vería que se estaría cayendo el edificio por lo que dijiste. Y el otro dice, ajá, sí, no, interesante. Claro. Te dicen, interesante el punto. Y son más tranquilos. Sencillamente es eso. Quizás si nuestra mente es muy obtusa en ese sentido, podemos terminar simplemente, no aprovechando un momento o no aprovechando la riqueza que pueda haber ahí. ¿Sí? Quizás usted piense que siempre habla afablemente con los demás y tal vez se pregunte por qué lo tratan con tanta indiferencia. Pero tal vez los demás piensen que usted habla demasiado y que su manera de ser es intolerable. Cada vez que le dan a hablar no para, ¿viste? Y claro, no es que se quedan en silencio porque lo que decís es interesante. Se quedan en silencio porque quieren que acabes de hablar. También hay que ser prudente en eso. Sí, Efraín. Como Sara ese día que se estaba muriendo Chan Chan. Ah, sí, claro. Papá, se está muriendo Chan Chan. Sí. Entonces hay que... ¿sí? Independientemente de que usted sea una persona rápida o sosegada, fría o afectuosa,
intelectual o sentimental, en cuanto usted se convierte en un hermano y se integra a la vida de iglesia, tiene que renunciar a su propia manera de ser. Tales cosas no son propias de la vida de iglesia. Una vez que se introduzcan tales elementos en la iglesia, ellos se convertirán en normas por las cuales juzgamos y discriminamos a los hermanos, haciendo así que se produzcan divisiones entre nosotros. Entonces, uno mismo se convertirá en el estándar, y todos aquellos que se conforman a tal modelo podrán ser considerados buenos cristianos, mientras que aquellos que no alcanzan tal estándar serán considerados cristianos diferentes. Uno mismo se habrá convertido en el modelo a seguir. Así, infiltrará en la iglesia su propia naturaleza, su propio carácter, sus propias idiosincrasias. Y esto ayer lo leíamos, ¿no? Que era algo foráneo. La palabra foráneo es pocamente usada, no, se usa poco. Pero lo que significa es que es algo que es ajeno o es extraño a la naturaleza del cuerpo. Por ejemplo, algo foráneo, para que nos demos cuenta, cuando se te introduce un hierrito dentro del dedo, la mano, en el brazo, por accidente, el cuerpo entiende que eso es algo foráneo. Entonces lo que hace es rodearlo con células, con anticuerpos, para que eso que se introdujo no afecte al cuerpo. Entonces lo tenés rojo, hay veces que se pone un poquito blanco, y se pone blanco porque ya tenés pus. Y luego lo reventás y resulta de que el cuerpo había aislado y muchas células murieron por aislar. De ahí viene la pus. Al morir se echan a perder, ya no tienen vida. Y cuando algo no tiene vida, si no lo quitaste, lanza olor, emite olor, sí, ¿vale? Se descompone. Entonces su amarillo son células muertas. Es foráneo al cuerpo. Y es lo que produce cuando traemos algo que no es del cuerpo, lo traemos y se echa a perder. Al final terminamos apestando. ¿Sí? En las reuniones que estamos trayendo cosas que no son de la práctica de iglesia. Toda confusión en la iglesia surge debido a la diversidad en la idiosincrasia humana. El silencio que es característico en usted o su peculiar locuacidad no es necesariamente bueno. Su manera de ser reservado es necesariamente algo bueno. Perdón, su manera de ser reservado no es necesariamente algo bueno, como tampoco lo es su carácter afectuoso. Es que el hermano tenía talento, el Señor se ve que usaba toda su imaginación ahí para enfocar. Su inteligencia prevaleciente tampoco es necesariamente bueno, ni lo son las intensas emociones que lo caracterizan. Todas estas distinciones existen aparte de Cristo mismo y están representadas por los griegos y los judíos. Ninguna de esta manera de ser naturales pueden ser introducidas a la vida de iglesia. Es decir, introducida a la vida de iglesia en el sentido de que no, a ver, todo acá tienen que saltar y montar jaleo, Si no, no, en ese sentido no. Que vos luego tengas eso y es tu forma, vale, genial. No significa de que, hombre, resulta que si soy, tengo que ir a la iglesia y ahí son todos calladitos, tengo que quedarme callado entonces. No necesariamente, tenés que fluir espontáneamente. ¿Sí? Lo van... Sí. Muy bien. Así como el que es callado. El que es callado no es que sea bueno. Tu silencio lo mismo hasta es incómodo. Porque en vez de estar aportando, estás generando una incomodidad. Es decir, no es que tenés que introducir esto y esto es así. Porque yo pedí así. No, tenés ese fluir. ¿No? Y que el Espíritu nos muestra y nosotros oír esa indicación. Un nuevo creyente
tiene que aprender desde un principio a rechazar todo cuanto procede del viejo hombre. Claro, porque hay veces que uno es así, que quiere aportar, pero el entorno como que es como que ellos, la persona misma se pone prejuicio, como que si me equivoco, hago algo malo, me corrigen o se ríen de lo que digo. Claro. Es como que uno mismo se pone esos. Exacto. Entonces la persona debe avanzar en la madurez, extendiendo ¿no? Que fluya porque es el Señor el que ve el corazón y Él sabe. Estás con hermanos que también quieren aprender de uno. En una reunión se reúnen personas y no conocemos todo el trasfondo que tienen las diferentes personas. No sabemos si son doctores en ciencia, en literatura, matemáticos. Yo no sé eso. Yo me reúno y no sé qué trasfondo tienen los hermanos. Ustedes tampoco lo saben. Claro. Pero nosotros nos reunimos genuinamente y el Señor me muestra algo y lo comparto. En la medida en la que yo pienso y cómo lo va a pensar, ya no estoy fluyendo en el Espíritu. Lo que estoy haciendo es mi mente, sigue siendo mi carne. Sí, es un hermano carnal, un hermano que no vive en el Espíritu. Un hermano que está en la carne. Y lo mismo, yo me callo y el Señor me está diciendo, decí eso, y es muy sencillito. Pero si eso lo sabe cualquier persona. Pero hay hermanos que no saben eso. Pero otra hermana abre su boca y dice exactamente lo que vos tendrías que haber dicho. Y se levantando y dice, y vos quedás avergonzado por el Señor. Porque hay otra hermana que tocó el corazón del Señor y esa fue obediente. Y simplemente dijo, y bendijo a otro. Perdiste la oportunidad de tener tus galardones, porque el Señor nos dará galardones en la medida en la que nosotros obedecemos a su Espíritu. Entonces, mi propio prejuicio, como dice mamá, que es un juicio anticipado de las cosas, es un prejuicio, me impide cooperar conjuntamente con el Espíritu. Somos nosotros los que le estamos trabando al Señor. Y uno dice, ¿cómo voy a trabar al Señor con lo poderoso y potente que es? Claro, es que no entendemos muchas cosas de la vida espiritual. Sí, le estás trabando. ¿Querés? Solo por tener noción. No puedo tener emociones. Uy, -5. Acabo esto. Dice, un nuevo creyente tiene que aprender desde un principio a rechazar todo cuanto procede del viejo hombre. Fraina, ¿querías decir algo, hija? Vale, oí que hablaste, pero me centré en la lectura y mientras estaba leyendo digo, habló tu hija y no le prestaste atención a tu hija. Sos un maleducado, sos un atrevido. Tenés que respetar a los niños. Y no me di cuenta, hija, por eso. Sí, es una fracción de segundo, pero es increíble como cuando el Señor te mete caña y simplemente un segundo. No hace falta mucho. ¿Querías decir algo? ¿No? Vale, hecho. Uno no debiera decir, pues así soy yo. Son muchos los hermanos que hablan así sin la menor vergüenza. Tenemos que decirle que no queremos su vieja persona. Que ellos no deben atraerla a la iglesia. Su vieja persona no existe en Cristo. Por tanto, no debiéramos hacer distinción basada en ella. Tales distinciones tienen que ser completamente abolidas entre nosotros. En Cristo, en el cuerpo y en el nuevo hombre. Tales cristianos han sido totalmente anuladas. Perdón, tales distinciones. Tales cristianos, dije, pero ¿qué lees? Tales distinciones han sido totalmente anuladas. Ningún hermano o hermana debiera atraer su manera de ser natural a la su manera natural a la vida de iglesia. En cuanto uno es salvo, tiene que renunciar a todas esas cosas. Si usted viene a la iglesia y al relacionarse con los hermanos y hermanas únicamente aprueba aquello que concuerda con usted y se ciñen a su estándar, y al mismo tiempo que desaprueba a los que no están de acuerdo con usted o quienes no se ciñen a su estándar, entonces usted traerá confusión y división a toda la iglesia. A lo largo de los años,
La iglesia ha sido perjudicada por las diferencias surgidas de las diversas maneras de ser de las personas. Nunca traiga a la iglesia sus diferencias en cuanto a su forma de ser. Algunos quizás sean rápidos para actuar y es posible que digan, yo soy una persona dinámica y a mí no me gustan las personas que son lentas. Sí, aquí pido disculpas. Gracias. A Elohim tampoco le gusta una persona que sea lenta para actuar. Uy, no sé por qué. Acá lo gritó el Señor. Lenta para. Quizás otros, porque por naturaleza son lentos, digan, yo soy una persona estable por naturaleza y por eso no me gustan las personas que son muy rápidas para actuar. Pero en la vida de iglesia, los hijos de Elohim no debieran ser divididos por el hecho de ser rápidos o tranquilos. En el momento en que tales elementos se manifiesten, uno hace de sí mismo el estándar para los demás. Los griegos quieren que los judíos se arrepientan y los judíos quieren que los griegos se arrepientan. Pero Elohim quiere desechar a ambos, solamente Cristo permanece. Y nada más. Si un nuevo creyente se ciñe a este principio desde el comienzo mismo de su vida cristiana, esto le ahorrará a la iglesia muchas dificultades. Jamás debemos discriminar de acuerdo con nuestros propios idiosincrasias. Tenemos que rechazar todo cuanto procede del viejo hombre. Debemos seguir las mismas huellas que siguen los demás hijos de Elohim. ¿Querías decir algo, mi amor? No, ¡Decilo rápido! estaba escuchando bien. ¿Estabas escuchando bien? Sí, o sea, yo suelo decir así, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Claro. Pero el Señor está diciendo, no, pero es tu naturaleza humana es así. Vos sos mi hija, ¿no? Sí, dejando, ¿no? Y extendiéndonos. Tengo un par de mariquitas acá. Bendiciones, hermanos, que tengáis Bendiciones. una experiencia con el Señor grandiosa. Bendiciones.